Ciertamente este es un asunto del que no tendríamos que estar discutiendo tantos días después. Para empezar, me parece que es porque está claro que no había una denuncia. ¿Y por qué no había una denuncia? Porque la policía entiende que no había apología del terrorismo. Digo la policía, me refiero a la decisión final que toma la policía, no sobre los insumos que pueda haber, digamos, presentado una persona que va a recoger la información. Pero ¿por qué no hay apología del terrorismo? Se habla mucho de esto, se dice que muchas cosas constituyen apología del terrorismo, pero para hablar con claridad está aquí el doctor Carlos Caro, quien es un destacado abogado penalista, sobre este tema. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hermano. ¿Qué cosa es exactamente la apología del terrorismo? Fíjese, la apología del terrorismo es un delito muy viejo, ¿no? Muy antiguo en la legislación peruana. Existe desde la década de los 80, del famoso decreto legislativo 046 de la época de Belaúnde, y lo que sanciona es una actividad muy concreta. Apología implica realizar actos encaminados a ensalzar un hecho delictivo previo terrorista, o la persona de un condenado por el delito de terrorismo. Este ensalzamiento, según la jurisprudencia y según la legislación, tiene que ser un ensalzamiento directo, es decir, no puede haber casos liminales, no pueden haber situaciones propias de la actividad artística. Uno que va a ver una obra de teatro sabe perfectamente de que una obra de teatro puede ser realidad y ficción, ¿no? Porque estamos hablando de una manifestación de carácter artístico, las dos cosas a la vez, ¿no? Recordemos la vieja película La Boca del Lobo del año 1988 de Francisco Lombardi, donde hablaba de hechos delictivos, tanto los terroristas como las Fuerzas Armadas, y nadie lo calificó en su día como apología del terrorismo, ni por el hecho de denigrar a las Fuerzas Armadas, porque en esa película se hablaba de un caso de violación de los derechos humanos, una matanza de una población. Nadie pues se le ocurrió, y en la época del terrorismo incluso, ¿no?, hablar de ahí de apología del terrorismo, ¿no? Que en el caso de esta obra teatral, donde a todo el mundo que compra su ticket entra y visualiza la obra, pues le queda claro que estamos ante una expresión artística, que podemos compartir o no su contenido, pero claro, una expresión artística. Pero lo que me parece bien es que usted diga que tiene que ser claramente un acto de lisonja, ¿no es cierto? Un ensalzamiento, ¿no? para una persona o a un acto. Pero ¿cómo claramente? Digamos, porque ahí viene el problema, viene la discusión. ¿Qué es exactamente un ejemplo concreto, alabar a Guzmán? Un ejemplo concreto, ¿no? Si yo, por ejemplo, en este momento hago publicidad a Tarata, que todos los limeños, todos los peruanos lo recordamos muy bien, hecho en julio del año 1992, y digo que fue un acto heroico, ¿no?, a favor del país, a favor de la institucionalidad del país, ¿no? Fue un día clave en la lucha contra la represión social. Imagínense ese tipo de cosas, donde yo estoy ensalzando un hecho de terrorismo claro y concreto que además ha meritado una condena penal, y yo estaría realizando un acto de apología. Ya, pero hay formas. Hay, por ejemplo, relativizar lo que pasó y decir, bueno, lo de Tarata en realidad no fue un atentado y por lo tanto fue simplemente una lucha de un pueblo oprimido, ¿no es cierto? Y ahí vamos a empezar con Movadef y todos estos que andan diciendo no la realidad, claro, o la maquillan. Claro. En ese tipo de casos tampoco técnicamente estaríamos ante un caso de apología, porque no hay una incitación a la comisión de un hecho terrorista. Lo que tendría que haber es un ensalzamiento, como una suerte de invitación indirecta a volver a hacerlo, a que la gente lo vuelva a hacer y a decir eso estuvo bien, eso es plausible, y esto es algo que debería repetirse prácticamente. Y a relativizar, digamos, en un juicio histórico, tampoco. Fíjese, tampoco. De hecho, pues recordemos el proyecto de ley sobre el delito de negacionismo del terrorismo, que es un proyecto que enarboló el Ejecutivo en el año 2012. Ese proyecto pues no ha pasado ningún filtro. Claro, no ha pasado ningún filtro, porque justamente uno de los temas en debate es quién es juez de la historia, ¿no? Al final del día... Pero, ¿y entonces qué le queda a la sociedad? Escuchar a Movadef pretender vendernos una historia que lamentablemente algunos terminan creyéndosela y no podemos hacer nada. Claro, desde mi punto de vista, pasa aquí exactamente lo mismo que pasa en las sociedades europeas con el negacionismo del nazismo, o el negacionismo del socialismo, el negacionismo del comunismo, del maoísmo, etcétera, donde hay diversas doctrinas políticas y donde el debate está dado principalmente en el plano político. En Alemania y en España se han aprobado leyes por excepción, al igual que en Italia, para reprimir, por ejemplo, el negacionismo, el nazismo, el nacionalsocialismo, pero como una doctrina muy clara, porque el nacionalsocialismo trajo consigo pues la muerte de los 6 millones de judíos, etcétera, etcétera. Acá en el Perú no tenemos una norma así. Si se aprobara una norma así, más allá del debate, esto estaría zanjado. Si yo digo, en el Perú no hubo terrorismo. Si alguien dice que en el Perú no hubo terrorismo... Una lucha política, una guerra interna... ¿Qué es lo que hoy día enarbola Movadef, ¿no? Ellos
entienden que ese es un juicio histórico sobre la situación, pero eso técnicamente hablando no califica como... No califica. Como ¿Debemos cambiar la ley? ¿Usted cree que sería bueno? Yo creo que la ley es suficientemente clara para sentenciar y sancionar actos donde la apología o el ensalzamiento del terrorismo existe, y de hecho hay condenas dadas por esa situación. Lo que acá cabría discutir es si conviene o no tener un tipo de negacionismo al terrorismo, que es un tema bastante abierto al debate y que lamentablemente no ha obtenido el consenso correspondiente. Claro, dice que tengo una libertad de opinión, de pensar que eso pasó otra cosa. Exactamente, ¿no? Como lo que ha pasado en los últimos días en Francia, ¿no? Con el caso de Charlie Hebdo, ¿no? Donde existe un juicio entre lo satírico y lo realista. Bueno, ha metido preso un comediante que andaba burlándose de los atentados. Exactamente, pero bajo otra lógica, ¿no? No bajo la lógica, digamos, de apología al terrorismo, o sobre la lógica, digamos, de negacionismo, sino sobre la lógica más bien vinculada al derecho al honor, ¿no? El procurador ha dicho que hay apología subliminal, no sé si un tipo o una variación dentro, un subtipo de la apología al terrorismo. Es un poco extraño que lo diga porque él también ha manifestado que ni siquiera ha visto la obra teatral La Cautiva, con lo cual tendría que tener además en claro de que la ley no sanciona ningún tipo de subliminal, la ley sanciona actos concretos y directos de ensalzamiento de un hecho delictivo. Tendría que hacerse referencia, no a un hecho histórico genérico del pasado, hubo o no hubo terrorismo, sino tendría que decirse, el hecho tal, a Comarca no existió, no existió Tarata, no existió... Pero sí puedo decir, Tarata no es lo que dicen. Claro, si yo relativizo una verdad histórica, eso no es técnicamente Pero es lamentable que eso ocurra. Claro. Y digamos, no sé si la sociedad tendría que tener la manera de evitar que una persona diga eso, que otros lo repitan y terminen creyéndolo. Y eso implica un trabajo del Estado en el ámbito de la prevención, pero básicamente a nivel comunicacional. El Estado debería tener activado todos los mecanismos para que esa verdad relativizada, eso que se quiere vender como una verdad histórica, no sea tal, ¿no? Entonces la labor del Estado fuera el derecho penal. Bueno, en este caso la policía debe ser cuestionable por haber ido a ver la obra, por haber presentado un informe. No, yo pienso que en verdad la policía está en su deber, si cree que algo puede revestir un hecho delictivo, está en la posibilidad y potestad de poder hacer una nota informativa, pero acá y el error seguramente que se ha producido, es que esto no ha llegado a manos de un fiscal, porque una nota informativa no debería quedarse en la policía, debería quedar en manos de un fiscal, y un fiscal de inmediato decir acá no hay nada y sentenciar el tema y cerrarlo rápidamente, o si cree que hay algo, abrir una investigación. No hablando de este caso, sino hablando en general, ¿no? Entonces las notas informativas son documentos internos de la policía, en efecto, pero que merecen una calificación por parte del Ministerio Público. Toda esta especulación se ha generado porque han pasado meses, han pasado semanas y ningún fiscal se pronunció sobre el tema. Ya era un asunto enterrado. Exactamente. Probablemente hay una cosa política. Y gracias, doctor, por estar con nosotros, como siempre. Un gusto, doctor Carlos Caro. Volvemos a la información en vivo.